Bien, hoy vamos a tratar de un tema que hemos terminado ya con el delito y las causas de impunidad, y es un tema que está previsto en el artículo 5 del Código Penal, uno de los primeros artículos del Código, pero que lo vamos a tratar recién ahora porque ya ahora que tenemos todo el conocimiento de lo que es el delito, ustedes van a ver cómo se aplican muchas de las circunstancias o elementos que están previstos en este tema del cual vamos a hablar, cómo se aplican cómo tienen que ver con lo que ya vimos, con muchas partes que ya vimos al estudiar, sobre todo la acción y la parte de la tipicidad como elementos del delito. Y nos vamos a referir a lo que se llama iter criminis, es decir, en latín, pero es muy fácil, es itinerario del crimen, el itinerario del delito. Lo que se llama, en criollos, por decirlo bien, proceso ejecutivo del delito. Es decir, cuáles son las etapas del delito, cómo nace el delito, hasta que se consuma, hasta incluso que se agota el delito. Es lo que se conoce vulgarmente como la tentativa del delito, porque la tentativa, como van a ver ustedes, es punible. Es decir, se pena con una pena menor que el delito cuando se consuma, pero también es un daño que se acaece al bien jurídico, por lo tanto, tiene que ser penado. Vamos a ver que este proceso de ejecución tiene dos fases, una fase interna y una fase externa. La fase interna está compuesta por tres cosas, que son la ideación, la deliberación y la resolución. Quiere decir que el individuo tiene la idea de cometer un delito, hasta ahora no ha hecho nada, piensa, voy a cometer tal delito, es una opinión, no se puede penar, en nuestro derecho eso no es no es punible, en algunos códigos, sobre todo de países donde hay una dictadura o hay un poder soberano, en fin, que está por encima de las manifestaciones democráticas o republicanas, se han llegado a penar delitos de opinión. En la Alemania fascista, nazista, todos sabemos aquello de cometer un delito aquel que se opusiera a las ideas del sano sentimiento del pueblo alemán, ¿no? Era lo que en ese momento se le ocurría a quienes estaban mandando Hitler y sus secuaces, decir que se trataba de un delito, a la persona la metían presa y a veces le quitaban la vida o la llevaban a tortura, etcétera, etcétera, por pensar de determinada manera. O sea que la ideación no se pena. Si ustedes se remontan a cuando hablamos de la acción, acuérdense que yo les dije que la acción tenía un momento interno y un momento objetivo, un momento subjetivo y un momento objetivo. El momento subjetivo era cuando nacía la idea de cometer determinada acción delictiva y luego eso salía al exterior por medio de un acto externo, ¿recuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Es decir, hay una ideación, hay una deliberación, que es cuando el individuo calcula si lo va a hacer o no lo va a hacer, y al final una resolución. Dice, sí, lo voy a hacer. Y esa resolución la manifiesta, la exterioriza, es decir, la hace porque empieza a ejecutar el delito o por dos cosas importantísimas, por una proposición o por una conspiración. Esto mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Y está previsto en el artículo 7 del Código Penal, que dice así: la proposición y la conspiración para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley los pena especialmente. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito, y la proposición se configura cuando el que ha resuelto cometer el delito le propone a otro su ejecución para que lo acompañe, para hacerlo juntos, a otro o a otra. Esa es la resolución manifestada. El individuo lo hace a través de una proposición a otra persona, todavía no comete nada, el otro le puede decir que no, o a lo mejor los dos aceptan, pero después igual no cometen ningún delito.
o a través de una conspiración. Es decir, se reúne, empieza a, a pergeñar como delitos con otras personas, eso es una conspiración. No se castiga, en algunos códigos sí, como dice acá, solo se castigan en los casos en que la ley los pena especialmente. En Estados Unidos, la legislación de Estados Unidos, creo que es la federal, no sé si es estatal en algunos estados, pero pienso que es la federal, castiga la conspiración para cometer delitos. Por ejemplo, el delito de homicidio se castiga la conspiración. Acá no, nosotros eso todavía no lo tenemos. Y después tenemos que se puede cometer a través de actos preparatorios. Ahí es cuando se empieza a realizar el delito. Por ejemplo, quiero cometer un asesinato y voy a buscar un arma de fuego o voy a buscar un arma blanca o algo un explosivo, en fin, un veneno, algo que me sirva, una cuerda para ahorcarlo al individuo, para asfixiarlo, algo que me sirva para cometer el delito. Estos son los actos preparatorios, que se diferencian de la tentativa porque no son punibles. Yo les leía a ustedes recién el acto conspirativo y el acto de proposición, la conspiración y la proposición. Pero la ley, en el mismo artículo 7, incluye el acto preparatorio, que también es punible, son los casos en que la ley lo prevé especialmente como delito. En nuestros derechos son muy pocos, inexistentes prácticamente los casos de actos preparatorios que pueden castigarse. Bien. Y entonces llegamos como segundo, dentro de lo que son los actos externos, lo que es la fase externa del iter criminis, del proceso ejecutivo del delito, llegamos a lo que es la tentativa. Tentativa viene de un verbo latín, tenere, que quiere decir esforzarse. Esforzarse para lograr un fin determinado, un fin que se propone el sujeto, ¿verdad? Y ese fin no se puede obtener. Eso es la tentativa. Hay un comienzo de ejecución por actos externos y por una causa hacia un fin determinado y por una causa independiente de la voluntad del sujeto que está cometiendo esos actos, el fin no se puede obtener. Un ejemplo clásico. El individuo le va a disparar a una persona y el tiro no sale. La bala está mal, el percutor está mal, la pistola o el revólver no anda, en fin. Otro caso, el individuo le va a disparar a una persona para matarlo y en ese momento la persona se mueve o la persona sale o se mete algo delante de lo que quien va a ser la víctima y no lo puede matar. Desde luego que esto puede ser punible, ¿verdad? Pero no como acto consumado, es una tentativa. Hay un caso independiente de la voluntad del sujeto que tenía el arma, ¿verdad?, que no permite que logre obtener el fin deseado. Así que tenemos ahí tres elementos fundamentales de la tentativa. El elemento acción, es decir, el sujeto tiene que cometer un acto externo. Segundo, con un fin determinado, lograr un fin determinado, y una causa independiente de su voluntad no permite que ese fin pueda ser llevado a cabo. Y entonces el artículo 5 del Código Penal dice así: de la tentativa y del delito imposible, pero eso, el delito imposible lo dejamos para después. Es punible el que empieza la ejecución de un delito por actos externos y no realiza todos los que exige su consumación por causas independientes de su voluntad. Acá lo tiene clarito. Comienza actos para obtener un fin determinado, actos externos, y una causa independiente de su voluntad, una causa que él no tiene nada que ver, que él no la ha buscado, que no le impide que el sujeto pueda llegar a ese resultado. Esa es una tentativa. Los ejemplos que le puse son dos ejemplos muy, muy clásicos, ¿verdad? El sujeto que le tira a otro y la bala no sale porque la pistola está mal o porque la bala no funciona o por lo que sea. Ese es un caso de tentativa. Y hay muchos otros, incluso un hurto puede tener tentativa. El sujeto va a
a querer hurtar en determinado lugar y se encuentra con que el lugar no existe, o se encuentra con que adentro no hay nada, en fin, aunque ahí si entró a una casa puede cometer el delito de violación de la propiedad, ¿no? Pero bueno, este, eh, el delito de hurto no lo puede cometer. Así que son comienzo de ejecución, intención de resultado final, interrupción por causas ajenas a la voluntad, que pueden ser causas físicas, causas materiales, causas naturales, una tormenta, un rayo, una luz de nieve, todo eso sirve como causa independiente de la voluntad del sujeto. ¿Está? No sé. Bueno, vamos a dejar por hoy este caso del proceso ejecutivo del delito, y para la próxima charla vamos a hablar de dos situaciones que están previstas en el Código, en el mismo artículo 5, que son el delito imposible y el desistimiento. Vamos a hablar de la frustración también, que estaba prevista en el Código anterior, Código de 1889, que fue derogado por el Código del 34, en ese artículo no existe más. Y vamos a hablar también de la consumación y del delito agotado. De manera que me despido, hasta la próxima. Que pasen bien.